Hola, muy buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a ver toda la teoría que tenemos que saber para poner las ecuaciones de una recta en geometría analítica en R3, es decir, en el espacio, y todo lo que tenemos que saber para poner las ecuaciones de un plano, obviamente también en geometría analítica en R3. Tenéis abajo un PDF con un chuletario de todo esto que os voy a escribir aquí, de todas las formulitas que os hacen falta. Es muy importante que lo veáis despacio, que entendáis cada uno de los conceptos, que lo echéis para atrás si algún concepto se os escapa, porque esto va a ser la clave para luego poder hacer ejercicios bastante más complicados, los ejercicios que nos van a caer en EBAU o ejercicios del instituto que puedan ser, como digo, más difíciles, ejercicios de examen. Bien, voy a partir de un vector director cuyas componentes son V1, V2 y V3 y un punto P, Px, Pi y Pz. Es decir, voy a hacerlo primero de forma algebraica, con letras, y luego lo haremos con algún ejemplo. Bien, la ecuación vectorial. La ecuación vectorial es la más fácil de todas porque simplemente tengo que poner x, y z. ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual al punto P, que como hemos dicho es Px, Pi y Pz. Y esto le sumamos un parámetro que vamos a llamarle alfa. Vosotros le podéis llamar lambda, le podéis llamar t, le podéis llamar como queráis, ¿vale? Yo me gusta utilizar alfa y luego cuando veamos el plano beta, ¿vale? Para que quede un poco más claro. Y ahora las componentes del vector, que van a ser v sub 1, v sub 2 y v sub 3. Entonces, esta es la ecuación vectorial de una recta definida por un punto P y por un vector director V que tenga V1, V2 y V3. Vamos a hacer, paralelamente a hacerlo de manera algebraica, es decir, con letras, vamos a hacerlo con números. Imaginaos que mi vector V, mi vector director es 1, 2, 1 y que la recta pasa por el punto 0, menos 1, 2. Entonces, ¿cómo saco yo de ahí la ecuación vectorial? Pues sería x y z igual las coordenadas del punto 0, menos 1, 2, más el parámetro alfa por las componentes del vector 1, 2, 1. Y ya está. Voy a recuadrarlo en rojo y esta sería la ecuación vectorial de una recta que pasa por el punto P y por un vector V. Bien, vamos a ver ahora las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas simplemente de lo que se trata es esta ecuación vectorial descomponerla. Es decir, x a qué va a ser igual a P sub x más alfa por V1. La y a qué va a ser igual a P sub y más alfa por V2. Y la z va a ser igual a P sub z más alfa por V3. Es decir, estas van a ser las ecuaciones paramétricas, como digo, genéricas, a partir de simplemente letras. Vamos a hacerlo del ejemplo anterior. Yo tendría que x va a ser igual, sería 0, pues no lo pongo, alfa por 1, o sea, alfa. Vamos a dejar aquí simplemente alfa. X es igual a alfa. Y va a ser igual a ¿qué? A menos 1 más 2 alfa. Y por último, z va a ser igual a ¿qué? A la tercera coordenada del punto, es decir, 2 más la tercera coordenada del vector, que es 1 por alfa. 2 más alfa. Entonces, de nuevo voy a recuadrarla. Y estas son las ecuaciones paramétricas de una recta dada por el vector v y el punto P. Bien, vamos a ver la ecuación continua. En la ecuación continua yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. X menos la coordenada x del punto, dividido por la primera componente del vector director, igual a y menos P sub i, es decir, la segunda coordenada del punto, dividido por
la componente 2 del vector director. Y por último, z menos p sub z dividido por v3, es decir, z menos la tercera coordenada del punto P dividido por la tercera componente del vector v. Vamos a hacerla aquí, sería x menos 0, pues se queda x, dividido por 1, igual y menos 1, es decir, y más 1, dividido por 2. Y por último, z menos 2, dividido por 1. Y esa es la ecuación continua de la recta. Como digo, esto os lo tenéis que saber muy bien, podéis navegar entre los capítulos para saber cómo obtengo una, cómo obtengo la otra, siempre a partir del vector director y del punto P. En el caso de que me dieran 2 puntos, o mejor dicho, 3 puntos, yo tendría que sacar con 2 puntos un vector y luego con el otro punto aplicar las fórmulas, ¿vale? Bien, vamos a la ecuación general o implícita. Bien, aquí lo que voy a tener es un sistema de ecuaciones que van a ser dos planos, que son los que me van a dictar la recta en cuestión. Es decir, tendría x por v2 menos p sub x por v2 igual a i por v1 menos p sub i por v1. Si esto lo dejo en forma de en la ecuación de un plano, es decir, lo ordeno un poco, me quedaría v2 por x menos v1 por i, y ahora sería menos v2 por p sub x más v1 por p sub i. ¿Vale? Esa sería la primera de las ecuaciones. La segunda de las ecuaciones las hago con estas dos. Me quedaría i por v3 menos p sub i por v3 igual a ¿qué? A z por v2 menos pz por v2. Y ahora pues lo agrupo, lo ordeno. Me quedaría v3 por i, vamos a quitarlo de aquí, menos v2 por z, y ahora aquí, ¿qué es lo que tendría? Tendría menos v3 por p sub i más v2 por p sub z, y estas iguales a 0. Y entonces estas son la ecuación general o implícita de la recta. Vamos a hacerlo para esta recta que hemos obtenido a partir de la continua. Entonces, cuando me pidan la ecuación general o implícita de una recta, lo que yo hago es, en primer lugar, sacar la recta, la ecuación continua, y a partir de la continua saco la ecuación general. Vamos a verlo, borramos aquí, y entonces yo, a partir de aquí, lo que hago es 2x, 2 por x, igual a i más 1. Por lo tanto, la ecuación que me queda es 2x menos i menos 1 igual a 0. Esa es la primera de las ecuaciones que me determinan la ecuación general o implícita. Ahora vamos a hacer la segunda, que sería i más 1 por 1 igual a 2z menos 4. Que esto sería igual a ¿qué? Sería igual a i menos 2z, el menos 4 pasa aquí como más 4 y me quedaría más 5 igual a 0. Y estas son las ecuaciones que me determinan la ecuación general de la recta. Bueno, vamos ahora con la segunda parte del vídeo, que es sacar las ecuaciones de un plano en R3. Las ecuaciones del plano las puedo sacar de dos formas. Primero, con un punto y dos vectores que pertenezcan al plano, y la segunda forma cuando tenga un plano y un vector perpendicular, el que se llama vector normal, al plano. Es importante que eso lo tengáis claro. Estos dos vectores pertenecen al plano y el punto también, pero en este caso el vector normal no pertenece al plano, sino que es perpendicular a él. Bien, vamos a ver la ecuación vectorial. Pues la ecuación vectorial del plano simplemente sería
X, Y, Z igual a ¿qué? A P, que sería Px, Py y Pz, más un parámetro alfa por el vector v, que sería v1, v2 y v3, y más un parámetro beta por el vector w, que sería w1, w2 y w3. Bien, como antes con la recta, lo que vamos a hacer va a ser hacer un pequeño ejemplo. Imaginaos, vamos a ponerlo aquí abajo, que el punto P es 1, 2, menos 1, que el vector v es 3, vamos a poner 0, menos 2, y el w menos 1, menos 2, 1. Esto es el punto y los dos vectores. ¿Qué tengo que hacer? La ecuación vectorial, que sería x, y z, sería igual a ¿qué? Al punto P, que es 1, 2, menos 1, más un parámetro alfa, que multiplica ¿a quién? A 3, 0 y menos 2. Y ahora, más un parámetro beta, que multiplica ¿a quién? A menos 1, menos 2 y 1. Y esta sería la ecuación vectorial, un ejemplo de ecuación vectorial. Bien, ahora vamos a ver las ecuaciones paramétricas. Para hacer las ecuaciones paramétricas es exactamente igual que en la recta. Tengo que ir dividiendo, o mejor dicho, separando cada una de las coordenadas. Es decir, sería x va a ser igual a px más alfa por v1 más beta por w1. La y será igual a p sub i más alfa por v2 más beta por w2. Y por último la z, que va a ser igual a pz, es decir, a la tercera componente del punto, más alfa por la tercera componente de uno de los vectores, beta por la tercera componente de uno de los vectores. Y estas serían las ecuaciones paramétricas. Vamos a nuestro ejemplito. X será igual a ¿qué? A 1 más 3 alfa menos beta. La y va a ser igual a ¿qué? A 2, ahora vale 0 la segunda componente del vector v, por lo tanto alfa no hay, menos 2 beta. Y por último z, que va a ser igual a ¿qué? A menos 1 menos 2 alfa más beta. Y estas van a ser las ecuaciones paramétricas del plano. Las ecuaciones paramétricas del plano. Bien, ahora vamos a obtener la ecuación general, que pueda ser la que más se usa, con la que nos encontramos más cómodos, porque en realidad es la más corta. Entonces, por eso es por la que más vamos a usarla. Bien, se trata de obtener un determinante. Así que vamos a ponerlo aquí en este lado. El vector va a ser pi, perdón, el plano va a ser pi, y entonces aquí pongo x menos la componente x del punto, es decir, x menos px. El siguiente elemento va a ser y menos pi. Y el siguiente elemento va a ser z menos pz. La primera fila va a ser el primer vector, v1, v2 y v3. Y la tercera fila va a ser el segundo vector, w1, w2 y w3. Y esto igual a 0. ¿Vale? De esa forma es como voy a obtener la ecuación general. Bien, si opero el determinante, lo que voy a obtener va a ser esto. ax más bi más cz más d igual a 0. ¿Vale? Esta va a ser la ecuación general del plano. Entonces, que sepáis que a, b y c y d también salen de este determinante. Y además, algo muy importante que tenemos que saber es que los coeficientes a, b y c son las componentes del vector normal del plano. Es decir, de un vector que va a ser perpendicular al plano. Esto es muy importante porque nos van a pedir rectas perpendiculares, nos van a pedir distancias, un montón de cosas para el cual voy a necesitar este vector
perpendicular, el vector normal del plano. Bien, pues vamos a hacer como hemos hecho antes, para el ejemplito que teníamos, sacar la ecuación general. Pues aquí me coloco pi va a ser igual a ¿qué? Al determinante de ¿quién? De x menos 1, y menos 2, y z más 1. Y aquí pondríamos 3, 0, menos 2, y menos 1, menos 2, 1. Y esto igual a 0. Resolvemos ese determinante, agrupamos los coeficientes y nos da 4x más y más 6z igual a 0. Por lo tanto, el vector normal va a ser 4, 1 y 6. Bien, hemos dicho que hay dos formas de sacar las ecuaciones del plano. La primera es a partir de un punto y dos vectores, que ya la hemos visto, y ahora vamos a ver cuando me dan un punto y el vector normal. Bien, en este caso lo que yo tengo que hacer es, la ecuación del plano pi va a ser n1 por x más n2 por y más n3 por z. Y ahora más d, que la d no sé lo que vale, es decir, aquí sé lo que vale x, aquí sé lo que vale n1, sé lo que vale n2 y sé lo que vale n3, porque son las componentes del vector normal. ¿Qué ocurre? Que no sé lo que vale d. ¿Cómo saco d? Sustituyendo x, y z por p de x, p de y y p de z, y de ahí despejaría el valor de d. Bien, como veis, eso parece que es así un poco raro, ¿no? Un poco lioso. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo tengo que el punto P es el 1, 0, menos 2. Y que el vector normal del plano es, vamos a poner 2, menos 1, 3. Entonces, yo llego y planto aquí la ecuación general, que sería 2, la primera componente del vector normal, por x, más la segunda componente del vector normal, que es menos 1, por lo tanto quito este más y pongo un menos, menos y luego la tercera componente del vector normal, que es 3, multiplicado por z. Bien, hasta ahí no hay dificultad ninguna. Ahora pongo aquí más d igual a 0. Más d igual a 0. Claro, ¿qué pasa aquí? Pues que yo no tengo definido el plano. ¿Cómo lo voy a obtener? Sustituyendo la x por 1, me quedaría 2 por 1 menos la y por su valor, que es 0, más 3 por su valor, que es menos 2. La z por su valor, que es menos 2. Y esto sería más d, igual a 0. Pero aquí me queda 2 menos 6 más d igual a 0. Es decir, menos 4 más d igual a 0. Por lo tanto, d es igual a 4. Por lo tanto, d es igual a 4. ¿Qué ocurre? Que ya puedo poner la ecuación general del plano, que sería pi 2x menos y más 3z y ahora más 4, igual a 0. Y esta es, voy a rodearla aquí, la ecuación general de un plano cuando me dan un punto y el vector normal. Entonces, como os dije también en el otro vídeo de los vectores, que tenéis un enlace por aquí arriba, lo que tenemos que hacer es aprender muy bien a manejar esto. Es muy importante que hagamos estos ejercicios que nos parecen tan fáciles de obtener una recta a partir de dos vectores, a partir de un punto, a partir de 3 puntos. Todo ese tipo de cosas que nos puede resultar tan sencillo, tenemos que saber hacerlo con mucha velocidad, con mucha agilidad, para luego, cuando sean los ejercicios de problemas métricos, de posiciones relativas, nos sea mucho más fácil asimilarlos, ¿vale? Bien, por último, agradeceros si habéis conseguido llegar aquí hasta el final, y si tenéis alguna duda o pregunta, no dudéis en dejarlo en comentarios. Y como siempre os digo, debajo, también en la descripción, tenéis enlaces a esta teoría y a ejercicios de este tipo, de lo que os digo, de sacar las ecuaciones de una recta, de un plano, etcétera. Venga, hasta luego.